Y desde Washington regresamos a la República Argentina. Yo le voy a contar que este hombre no hizo nada en su vida y como no hizo nada, como tantos que no hemos hecho nada, dijo, bueno, voy a incursionar en los medios. Atraviesa la pantalla y bueno, están todos los programas diciendo cosas que siempre llaman la atención. Claro, ahora que se enteró que por lo menos durante un año no va a haber pauta oficial, es decir, publicidad oficial y que es un gran desafío para los periodistas, no sé si el hombre va a querer venir a Radio High a tener su programa, pero lo que sí le puedo asegurar es que cuando lo vamos a convocar siempre va a tener algo importante para decirnos respecto de la realidad de nuestra República Argentina. Nuevo gobierno, Javier Milei. Parece un año, pero es apenas una semana. Doctor Carlos Rucauf, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, menos de una semana. Claro, domingo pasado era la ceremonia y hoy es viernes, usted tiene razón. Parece un siglo. Lo que pasa es que pasaron muchas cosas y porque además las primeras medidas que se han tomado golpean mucho a la economía individual de los argentinos. El salto en materia de alimentos, bebidas y medicamentos que ya veníamos sufriendo con el final del kirchnerismo, ahora con la devaluación se aceleró y realmente vamos a tener índices de inflación de diciembre muy altos y índices reales en el bolsillo de la gente más altos aún. Creo que es muy importante que el presidente acelere algunas de las medidas que tiene en marcha y el trámite parlamentario de las mismas, y que Sandra Petovelo esté atenta, ya que le dijeron que tenía billetera abierta, para ir cubriendo a los sectores más vulnerables, porque es cierto que todos, o la inmensa mayoría de los argentinos, querían un ajuste, pero que le tocara al de al lado. Ujú. Los mismos que salieron a aplaudir en la plaza creían que le iba a tocar a otros y no que les tocaba a ellos que tenían que ir al supermercado el día siguiente. Digo, a ver, todos sabíamos que venían ajustes, ahora usted lo ha dicho. ¿Está en condiciones la República Argentina, los trabajadores, todos nosotros, de poder con estos niveles de incrementos en los costos por la inflación hacerle frente? Digo, me parece que el Excel que nos han presentado el primer día de cómo bajar el 5 por ciento del PBI, todo lo que vimos, suena muy lindo, pero parecería que no contempla la realidad de la gente. Digo, ¿estamos en condiciones? ¿La sociedad argentina está con la espalda para poder sobrellevar algo así? La primera condición para que una parte significativa siga entusiasmado es que el golpe llegue en serio también a la política. Hasta ahora no se vio. Mm. Y esto es un defecto porque está muy claro que la opinión pública viene harta de 20 años de kirchnerismo, de despilfarro, de corrupción, y quería un cambio copernicano en eso también. Pero yo siempre cuento, desde mi experiencia de gobierno, que me ayuda a analizar muchas cosas, que cuando uno llega a un cargo público, da una instrucción, todos le dicen sí ministro, sí presidente, pero al mes pregunta qué pasó con eso que usted ordenó y le dicen está en marcha, y así va la burocracia demorando, protegiéndose unos a otros. Y en el comunicado que sacó Caputo respecto al tema de Estado, solamente habla de una gran cantidad de retiros voluntarios, que al ser voluntarios uno no sabe si esa cantidad es real, Ujú. porque ¿quién quiere irse de cobrar un sueldo a cobrar un retiro si el retiro se le va a licuar como se licúan en el país las jubilaciones, los salarios, etcétera? Entonces, está esperando la opinión pública lo que llamaría un viejo amigo mío un tiro para el lado de la justicia. Vamos a ver si esto se da o si se produce este tema que en la época en que yo era ministro del Interior, Eduardo Bauzá, secretario general de la Presidencia, tenía un cuaderno que llamaba cuaderno de órdenes, donde ponía que había dado tal instrucción y ponía un mes después o 40 días después verificar tal orden. Mm. Y en ese momento se llamaba al funcionario y el que no había cumplido se iba. Esto me parece que es un tema que va a tener que
hacer seguramente Karina Milei, que es la La jefa, guardaespaldas intelectual, ¿no? el jefe, el jefe. Digo, doctor Rucauf, a ver, sentido común, ¿no? Lo planteaba ayer con un economista. Cuando la familia ve que las cosas están mal y que, bueno, no alcanza, uno dice, bueno, vamos a restringirnos acá, saldremos un poquito menos, comemos menos veces tal cosa, empieza a achicar. Esto es normal en cualquier familia y en la familia argentina hace rato deberíamos haber empezado, justamente incluso por los que tienen más despilfarro, como usted lo ha dicho, y la casta política, por eso la gente votó. Ahora, en paralelo a eso, uno dice, bueno, ¿y cómo hago para producir más? Porque no solamente alcanza con, bueno, voy a gastar menos, sino cómo hago para tener mayores ingresos. Entonces, bueno, me invento un negocito acá o hago algún otro emprendimiento. Digo, parecería que las medidas que se han tomado, todas tienden a mostrarnos números, pero no vemos ese programa integral que diga, bueno, el desarrollo de la Argentina y sus potencialidades enormes y sus riquezas, vamos a incentivarlas de tal manera, lo cual puede producir trabajo, puede producir crecimiento, porque si no es solamente recortar, pero no hay posibilidad de crecimiento. ¿Cómo ve? Algunos dijeron, hay medidas casi, algunos dijeron casi parecen otra vez parches, pero no hay un programa económico integral que le dé perspectivas a ese lugar del final del túnel como lo plantea también el presidente. Yo creo que deben tener un plan por las características del presidente. Es la primera vez que tenemos un economista de presidente. A mí muchas veces me dicen, eh, Milei es Menem, y yo digo, no, Milei es más caballo que Menem. Ujú. Entonces, el tema central acá es quién se ocupa de atender el dolor de la gente, de atender lo que estás describiendo también, es decir, la necesidad de cubrir los ingresos que uno no puede tener en este momento a partir del incremento de los precios. Vale la pena ir un instante a los precios. En los mercados de Belgrano, un lugar de clase media, eh, no hablo ya de los mercados financieros, hablo del mercado donde se vende el lomo, donde se vende los fiambres, donde se vende el pollo, Ujú. donde se venden las harinas. Los incrementos son de arriba del 100% en los productos que más consume la gente. Esto es un impacto muy importante y es un impacto que va a horadar la popularidad del presidente, que puede ser resguardada si cuando pasa el verano se empieza a ver algún tipo de caída de la inflación. Porque el tema central, acá hay un montón de temas que están mal, ¿no? Ujú. Pero el tema que más le molesta a la gente, y es lógico, es no poder comprar comida para su familia ni alimentos para curarse. Después viene el drama de la inseguridad, de la falta de educación, de la ausencia de servicios en los hospitales, todo lo que ya conocemos. Pero lo primero es el tema de la relación ingresos y precio de lo que uno tiene que comprar, de lo más elemental que tiene que comprar. Sos- Leche para los pibes, en Sostener fin, la vida, todo. ni más ni menos, sostener la vida, la dignidad relativa en cada uno en su lugar, como para lo básico, no se trata de lujo, no estamos hablando de que la gente se va a frustrar porque no puede hacer un viaje a Europa como hizo tantas veces, sino hoy la gente dice, ¿cómo hago con lo que tengo de ingresos? Sobre todo la masa trabajadora, ni hablamos de los que están fuera del sistema, dicen, con este nivel de inflación y no tengo cómo ni siquiera viajar, digo, se están liberando todas las variables económicas y esto que usted decía, la perspectiva que nos dan es, bueno, si tenemos suerte en 18 meses, es un año y medio, vamos a lograr controlar la inflación. ¿Hay quien aguante? ¿Hay gobierno que aguante eso? No, no. No, porque además viene la Argentina muy llagada. No es que es un problema nuevo el que estamos viviendo. Eh, Al final del gobierno de Alfonsín hubo una hiperinflación, Ujú. pero la Argentina que venía ahí era una Argentina distinta, era una Argentina donde la gente tenía otra sensación de vida y donde Alfonsín termina su mandato con dignidad, en el medio de una crisis económica, pero transfiriendo el poder, logrando que
su sucesor, Carlos Menem, tenga las leyes que necesitaba, porque en ese momento no teníamos los legisladores. Es decir, es una sensación distinta a la que vivimos hoy, porque la realidad que vivimos es que la inmensa mayoría de los argentinos está mal, la mitad bajo la línea de pobreza. Y hablando de viajes, imagínense cómo irrita a la opinión pública este trending topic que hoy está en todas las redes sociales, de lo que pensaba el presidente saliente hacer en Europa a costa nuestra. 200.000 euros por mes costaba el chiste del presidente custodiado por un equipo de seguridad de la Argentina. Una cosa realmente que demuestra en las manos que estuvimos. Esto claramente es un cambio lo de hoy, pero ese cambio tiene que sentir el ciudadano común que le llega a su vida diaria. A mí me parece que el presidente tiene que lograr, allá para el comienzo del otoño, bajar fuertemente la inflación. Mm. Esa es una requisitoria central. Ahora estamos todos sufriendo lo que se llama en términos económicos el overshooting, pero esto va a traer mucho movimiento. Ahora en diciembre van a moverse, digamos, los militantes de la izquierda en la calle, pero cuando empiece el otoño ustedes van a ver que empieza a moverse el kirchnerismo. Mm. Hay quien dice, porque la Argentina, usted sabe, no les voy a contar lo que sabe mejor que cualquiera, la conspiración está a la vuelta de la esquina, todos conspiran. Y algunos mal pensados dicen, bueno, este muchacho que viene por fuera de la política, que responde a ciertos grupos económicos, vino a hacer el trabajo sucio que nadie quería hacer. Vamos a hacer todos estos ajustes económicos, que se coma, dicen los chicos, todo esto, y luego, como va a ser tan difícil con los ajustes ya hechos, bueno, algún movimiento para desplazarlo y vuelven aquellos que han estado tantas veces, como se llamen, y ya con los ajustes empiezan a de alguna manera decir, bueno, nosotros somos los buenos. ¿Usted ve eso en el camino como posible? No, no, yo creo que al revés. Los que buscan el caos van a encontrar caos. Esto es, después de Milei en una situación como la que usted plantea, no viene un moderado, porque la bronca colectiva no va a cesar respecto a lo que estuvieron, porque no tenga respuestas suficientes respecto de los que están. La bronca que llevó a Milei a la presidencia está absolutamente arraigada y actos como este que le acabo de explicar de un expresidente cuyo último decreto es para irse a costa de todos nosotros a vivir a España, esto es lo que marca claramente la bronca de la gente. Acá hay un 30% que votó a Milei con amor y un 25% que lo votó en segunda vuelta para impedir que siguieran lo que estaban. Ujú. Y esta relación de fuerzas yo creo que puede horadar un poco el capital de Milei, pero no va a cambiar la situación respecto a lo que se han ido. Por eso la más astuta de lo que se han ido, que es Cristina Kirchner, se repliega a la provincia de Buenos Aires, busca un liderazgo sustituto como lo hizo siempre, no es la primera vez que lo hace, sería la tercera, Ujú. y pone a Kicillof en la vidriera. Y ella se va al palco y le tira un beso. Digamos, ahí está mi hijo político que se va a encargar de la resistencia mientras yo no me voy a Europa como el payaso que puse de presidente, sino que me quedo acá a 2 cuadras en el Instituto Patria a dirigir la resistencia. Ese es el diseño de la más astuta de las opositoras que tiene un capital propio también, obviamente muy reducido por el fracaso de su personaje, ¿no? Ella lo puso a Alberto Fernández. Ujú. Ahora pareciera que no tiene nada que ver con el gobierno, pero bueno, lo puso ella. Así que ha sufrido también su desgaste, pero no hay otra persona en ese espacio político que ese 20% de los votos propios lo pueda contener. Ahora, Carlos, usted ha visto que en la Argentina el relato mata la realidad. Esto no es nuevo acá y en el mundo. Digo, usted habrá escuchado, al igual que quien habla, el discurso, por ejemplo, de justamente el
hijo político de la expresidenta, el gobernador Kicillof, y uno decía, yo había escuchado el discurso de la asunción del presidente con lo que él dijo, y escuchaba y yo digo, no, no, acá hay dos países, algo no me cierra. Digo, parecería que él hablaba de Disneylandia y el otro hablaba de, no sé, de un país africano que está en la peor de las situaciones. Bueno, lo que pasa es que justamente esa es la contradicción, por eso él termina con una frase de combate exactamente inversa a la de Milei. Viva la justicia social, carajo. Es decir, él está planteando ser la contrafigura. Va a esperar, porque como el timing lo fija Cristina, no él, va a esperar que avance el año que viene, pero si no hay resultados, ese sector va a avanzar diciendo, acá hay una propuesta que les va a solucionar el problema, y cuando les digan, bueno, que ustedes gobernaron, no, gobernó este sinvergüenza de Alberto Fernández, el ápero Macri va a pasar también a ápero Fernández, esto Ujú. está clarísimo. Igual, yo quiero insistir, ¿no? En que es cierto que el relato mata la realidad, pero cuando la realidad es tan dolorosa, el relato empieza a deteriorarse, ¿no? Esto es como cuando a usted le pasan los años, como me pasa a mí, uno puede estar más o menos bien, pero se le empiezan a ver los deterioros, ¿no? Entonces, me da la impresión que no es fácil para ese espacio recuperar terreno rápidamente. Ahora, en el decurso de los próximos años, todo tendrá que ver cómo le vaya a este gobierno. ¿Qué pasa con los gobernadores? Porque yo vengo diciendo, y no sé si usted comparte, que en realidad hay muchas argentinas, ¿no? Y usted lo conoce bien, lo ha viajado. Digo, uno muchas veces cree que la Argentina es esta capital o la provincia incluso, pero Argentina es enorme, enorme. Y la realidad de Córdoba y la de eh, Ushuaia y de Mendoza, países, en otros lugares tienen la dimensión de países. Digo, hay un proyecto, primero, ¿qué pasa con los gobernadores en este juego tan complejo? Y después, si le parece que el gobierno de Milei comprende esto. Yo todavía los veo muy encerrados en capital, debo decir cómo los miro, muy encerrados en el Banco Central, el Excel y los números, pero no veo que digan, ¿saben qué? Bueno, está todo bien y vamos a empezar a impulsar, bueno, fuertemente el sector agropecuario, fuertemente hidrocarburos, fuertemente, y vamos a incentivarlo con medidas que, bueno, 10 años no pague usted impuestos, invierte. Lo único que escuché por ahí ahora, como siempre, el blanqueo de capitales, que tampoco ha dicho demasiado. Digo, ¿cómo ve lo que pasa en las provincias y el rol de los gobernadores y si el gobierno tiene una mirada realmente federal y no estrictamente del Banco Central que quieren cerrar? Bueno, la pregunta es tan inteligente que me va a obligar a una respuesta un poquito larga dentro de los márgenes que uno tiene en los medios de comunicación. Primero, los gobernadores se van a, digamos, a unir en dos grupos. Un grupo de lo que era Juntos por el Cambio, un grupo de lo que era el peronismo kirchnerista. Esos dos grupos van a tener evidentemente emergentes. En mi opinión, en el caso del kirchnerismo, claramente Kicillof. En el caso de lo que era Juntos por el Cambio, hay dos que se destacan mucho y algunos más jóvenes muy importantes, pero claramente Jorge Macri, por tener la ciudad de Buenos Aires, una ciudad más fácil de manejar y con más presupuesto, y Cornejo en Mendoza, por su larga experiencia, van a ser un poco desde el PRO o ex-PRO y desde el radicalismo los que manejen ese otro grupo. Ellos tienen en común, todos los gobernadores, que Massa los desfinanció. Por eso el tema de reversión de ganancias no es un pedido de Caputo a Milei, es un pedido del ministro del Interior a Caputo a partir de la presión de los gobernadores. Ahí se requiere una negociación sumamente inteligente que Carlos Menem me la dijo el día que asumí como ministro del Interior. Carlitos, querido, a los gobernadores les cobramos al contado y les pagamos en cuotas. Esto es, no les regales nada hasta que realmente te voten las leyes. Así que vamos a ver, esto es un tema que se ven los pingos en la cancha. Vamos a ver la habilidad de Pose y del ministro del Interior en manejar esta situación.
Claramente en el Senado la vicepresidenta ha ganado una batalla muy importante, porque manejar quién define el giro a comisiones en el Parlamento es fundamental. Ujú. Lo explico sucintamente. Si usted manda una ley a 7 comisiones, tarda meses. Si manda una ley a 2 comisiones, tarda semanas. Ujú. Entonces, este tema es un triunfo importante de Villarroel, una buena muñeca para manejar este tema, a una costa de tener algún problema interno en su propia fuerza, diminuta fuerza política, que es los senadores de la Libertad Avanza. El otro tema importante, central, que usted acaba de plantear, es el tema de qué hacemos con nuestras riquezas. Este es un tema fundamental, claramente. Y yo creo que ahí Milei tiene un camino que se va a ejecutar, porque en primer lugar, él cree en la libertad de mercado, cree en la iniciativa privada y además tiene una canciller que está profundizando esa misma tarea, porque también cree claramente en eso, y ha modificado el alineamiento de Argentina en el mundo en política exterior. Estados Unidos, Israel y Europa son nuestros aliados, no las dictaduras. Este tema es clave. Ustedes van a ver en estas horas la llegada acá de la parte más sustantiva del Tesoro de los Estados Unidos, que nos puede dar el puente en dólares de acá a abril cuando llega la cosecha, es decir, levantar lo que no se pagó del Fondo Monetario de Argentina, 3.500 millones de dólares que se habían comprometido, pero que Massa, como no cumplió, se cayó ese convenio, la posibilidad de un crédito puente del Banco Mundial y de la CAF, en fin, mecanismos financieros para poder pegar el salto este del que hablábamos y estar más tranquilo a partir de abril cuando llegue la plata en dólares de la cosecha. Ujú. Pero mientras tanto, es muy importante que el que en el mundo quiere invertir en gas licuado, sepa que en la Argentina puede venir con regla de juego clara a hacer gasoductos y plantas de gas licuado, cuyo costo es tan grande que se amortiza en varios años y en consecuencia quiere regla de juego clara. Lo mismo con el litio, no es lo mismo llevarse el litio en panes como hoy se está llevando los chinos, a hacer acá baterías eléctricas y autos eléctricos y reforzar la industria automotriz nuestra, que es una industria automotriz con historia, pero que en 20 años deja de tener sentido porque acaban los motores de combustión. Ujú. Ni le digo el tema alimentos, agua, hidrógeno verde. Si Argentina tiene todo para negociar y encontrar una solución económica para nuestro pueblo, lo que se requiere es buena política exterior y libertad de mercados.